yo voy a poder ver todo lo que tiene, todos los estilos y etiquetas que está incorporado en esta plantilla. Presiono aceptar y espero que cargue, ¿no? Ya. Dependiendo del tamaño o la cantidad que tenga, en este caso tengo 164 estilos, no es mucho. Ok. Entonces yo me voy a dar cuenta que uno se ha incorporado mis layers y otro voy a ver que eh, han incorporado en este caso, tal vez, estilos, ¿no? Han incorporado algunos estilos de etiquetas para algunos componentes. ¿Está bien? Yo puedo escoger puntos de geometría horizontal, qué es lo que me va a hacer o para qué sirve, ¿no? Y habiendo otro de los elementos que tienen las etiquetas en las alineaciones horizontales, ya hemos visto las menores, mayores, y puntos de geometría horizontal. ¿Está bien? Esto más que todo me indica o me lo va a adicionar a mi alineamiento en los puntos importantes. En este caso, en los puntos principio curva, principio tangente, principio tangente espiral, espiral curva y demás, ¿no? Entonces yo añado, acepto, y ahí está, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, los puntos importantes, punto de inicio, me lo ha incorporado que uno, que son las coordenadas, que es obviamente importante, y las progresivas en dichos lugares. ¿Está bien? En este caso, igual forma me dan el punto medio, en las curvas en S, de igual forma, hasta en el punto central, que está entre estas dos curvas. De igual forma, en la curva en S, en el punto medio, me lo está incorporando los datos que yo deseo. De igual forma, tanto como en las etiquetas de las progresivas mayores, los datos yo puedo ir modificando, ¿no? Lo que yo desea, lo que yo deseo obtener, más que todo, lo puedo ir incorporando, puedo ir quitando. Está bien, está compuesto por las coordenadas, líneas y puntos de geometría, las progresivas en los puntos de las geometrías. ¿Está bien? La línea es de color azul, las coordenadas ya les he mostrado, lo que tenemos en este sector, y las progresivas de igual forma. Yo puedo ir modificando, puedo ir aumentando el tamaño y todas las funciones ya las conozco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo añadir? Los textos, las entidades de los puntos de geometría, la estación, las coordenadas norte, este, la designación, nombre del alineamiento, descripción, las longitudes y demás. Por eso yo puedo ir añadiendo. ¿Listo? Ahora sí, lo más importante, diseñar mi perfil longitudinal. Entonces, nuevamente abro la ventana, añado, cambio el estilo. Si se dan cuenta aquí ya tengo varios. Estilo terreno, estilo 01, estilo Santi y demás, ¿no? Entonces acepto, ok. Ya sé cómo crearlas, obviamente. Y de esta forma igual, ¿no? Entonces yo escojo la visualización de perfil 01, el estilo que ya tengo creado. Puedo ver de qué se trata. Esto obviamente ya lo conocemos del primer avance. Entonces yo veo uno de cada control hacia la separación en la parte inferior.
estoy en los tics que va a tener. el- Esto tal vez yo puedo modificarlo cada 200 y esto cada 40. ¿Ya? En el eje vertical, de igual forma, voy a tener la separación cada 2 metros, las mayores y las menores cada 0,5. Y puedo cambiar la altura del texto a 5 milímetros. ¿Está bien la separación? Entre las posiciones mayores está bien, no me parece mal. 240 está bien. Great. Esto tal vez lo puedo poner a 1. Y en display yo decido que va a tener o que se va a visualizar en eh, perfil. ¿Está bien? En este caso el estilo. Quiero que tenga, perdón, no quiero que se visualicen los textos o los títulos, perdón. Quiero que sí, lo demás esté. Las anotaciones mayores sí, menores no, los tics está bien. La parte superior no quiero que me muestre nada, solamente la línea principal. La parte inferior no quiero que me muestre el título, no quiero que me muestre las anotaciones porque voy a introducir una banda. También las bandas de información es la que me va a ayudar a obtener varios parámetros que yo deseo para el alineamiento vertical. Las grillas en las direcciones horizontales y verticales menores, no quiero que me visualice solamente las mayores. ¿Está bien? Eso ya sé cómo crear. Pongo nuevamente en una capa, la capa de perfiles, obviamente ya está creado. Se ha añadido porque al momento de importar el, la plantilla, va incorporado a los layers. ¿No? ¿Está bien? Entonces, en este caso, las elevaciones quiero que sean automáticas desde el inicio hasta el final de todo mi alineamiento. De igual forma, esto lo dejo tal cual, tal vez más adelante podamos verlo. En este sector, en las opciones del perfil, solamente necesito yo modificar las etiquetas. En este caso, yo quiero que no tenga ninguna. Paso al siguiente y las bandas. ¿Está bien? Como ya les había dicho, como he importado en este caso, mi plantilla, como importa mi plantilla, tengo estos 3 tipos de estilos. ¿Está bien? Puedo elegir cualquiera, les voy a enseñar igual forma. Si nos alcanza el tiempo, cómo introducir o cambiar o modificar cualquiera de lo que está en esta parte. Entonces, todo lo que está aquí o todo lo que vamos a ver es lo que tienen que colocar en su perfil longitudinal. ¿Está bien? Y la sobreposición todavía no. Finalmente creamos. Listo. Entonces yo con un clic, al haber apretado la última opción, con un clic izquierdo, ubico donde se me va a visualizar mi perfil de terreno. Entonces ahí lo tengo. Si se dan cuenta, en el terreno, en la visualización del terreno, yo tengo etiquetas que prácticamente a mí no me sirven. O no desearía que estén ahí. Entonces me voy a estilo. No, es aquí. Labels. Selecciono mi visualización de terreno y elimino todas estas etiquetas, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, este es la presentación de mi perfil de terreno o superficie. Si se van dando cuenta, tiene un aspecto casi uniforme, ¿no? Hasta llegar a la máxima elevación y de esta forma baja con con una presentación de casi una pendiente casi con la que estábamos trabajando inicialmente por el UTEO, ¿ya? No presenta muchos desniveles o
eh, un diseño muy distorsionado. ¿Está bien? Para poder trabajar mejor, y esto lo puedo trabajar con un porcentaje del 5% y esto, ¿no? Para poder trabajar de una mejor manera. Listo, ¿qué es lo que hago? Ya tengo mi visualización del terreno, y es lo que me pide en el proyecto en este punto, ¿no? Trazado de perfil longitudinal del terreno. Listo, ya lo tengo. Tengo que obtener las progresivas, las elevaciones de la rasante, que es del terreno, eh, el alineamiento horizontal. Aquí abajo vamos a añadir el alineamiento vertical y aquí vamos a cambiar por la elevación del perfil. ¿Está bien? Esto es teoría. Trazado de la polinomio de la rasante, elemento del plano. Entonces, en este punto yo tengo que diseñar mi perfil longitudinal. Nuevamente selecciono, me voy a la parte superior y yo voy a diseñar mi perfil. Me aparece una nueva ventana donde yo puedo inicialmente poner el nombre, alineamiento vertical 01, poner una descripción si así lo deseo. Designación de criterios, lo voy a dejar tal cual, porque en este caso no tengo algún tipo de plantilla o no, para introducir en este sector. Si yo quiero trabajar con las normativas que tiene incluida la ISO de la 2011, entonces puedo apretar esto tal cual. En el estilo yo tengo varios estilos, estilo bastante. Puedo editar, modificar o crear uno nuevo. Esto ya lo conozco. Voy a información, designación, las marcas en los puntos importantes de mi alineamiento, si quiero que estén añadidas y lo que quiero que se visualice, ¿no? Nuevamente tengo que ponerle en una capa, capa perfiles. Las etiquetas, voy a seleccionar esta, ¿está bien? Veo de qué se trata. Nuevamente, como en el alineamiento horizontal, tengo las mismas etiquetas, ¿no? Una información, tiene el nombre, etiquetas, y puedo trabajar con las estaciones mayores, menores, puntos de geometría horizontal, líneas, en este caso las curvas cóncavas y convexas, y los grados. ¿Vale? Yo tengo introducido tres, que son las líneas. En este caso o tengo un estilo donde me va a informar las pendientes que existe entre las sectas que yo voy a ir diseñando, ¿no? Ahí están las pendientes, puedo trabajar con una altura de 5 tal vez. Me acepto. 5 aceptamos. ¿Ok? Las curvas cóncavas y convexas, tengo dos estilos, los dejo en el cual está, y ver de qué se trata. Entonces me voy a información general y la descripción. Componentes que tiene este estilo son las líneas iniciales y finales, la línea de la cota, en este caso la línea inicial, sería la que vemos al principio, en este sector. La línea final, al final de la curva. La longitud es el valor que me va a dar en la parte superior, el tipo más el tipo de curva que estamos trabajando. En la parte de inicio, nosotros tenemos introducida uno que son las progresivas y otro que es la elevación en ese uno. Estamos trabajando con un decimal, ¿no? Podemos añadir un sinfín de elementos, un sinfín de datos, el valor de K, los valores del PBI, estación, las elevaciones, eh, el nombre del alineamiento, la descripción, las distancias que existen entre distintos puntos y demás, ¿no? Entonces ustedes pueden ir viendo de qué se trata cada uno de estas opciones. ¿Sí? Entonces lo dejamos tal cual para ir avanzando más rápido.
De igual forma, en la parte final me muestra la progresiva y la elevación, ¿no? Entonces aceptamos, lo dejamos tal cual. Las curvas cóncavas y convexas casi presentan las mismas etiquetas en esta oportunidad. ¿Ya? Entonces aceptamos, ya están las etiquetas, ya está el estilo de perfil y OK. Si se dan cuenta, me ha vuelto a aparecer una ventana casi similar a la que me eh, abría cuando diseñaba mi alineamiento horizontal. Si recordamos, aquí en la parte inicial nosotros podíamos diseñar inicialmente rectas, rectas ya con curvas, e introducir el valor de las curvas. En este caso podemos introducir por dos formas: el valor de K o el valor de la longitud de la curva simplemente. En este caso, curvas cóncavas y convexas. Ya puede ser de forma parabólica, circular o asimétrica. ¿Está bien? Solamente tenemos esos tres casos. Podemos insertar, eliminar y casi los mismos, bueno, casi, ¿no? Los mismos elementos del alineamiento horizontal. Aquí tenemos la creación de las curvas, en este caso lo mismo, fijas, flotantes y móviles, ¿no? Las rectas de igual forma, en este caso para poder invertir o convertir, perdón, las líneas simples que tenemos a líneas propias de AutoCAD a elementos de Civil 3D, ¿no? Podemos insertar, podemos subir y bajar, podemos copiar nuestro alineamiento, lo que vamos a ir creando, podemos mover, podemos eliminar y estas dos tablas ya las conocemos. Entonces yo voy a ir creando directamente o inicialmente con rectas. Parto desde el punto de inicio y aquí lo que yo tengo que hacer es el diseño del el alineamiento vertical. Yo directamente me puedo ir hasta aquí arriba, ¿no? Puedo venirme hasta aquí abajo. Estamos haciendo un diseño de tanteo, ¿está bien? Puedo venirme aquí, listo. El que voy a obtener en este sector, solamente la introducción o el diseño de dos curvas verticales, una cóncava y una convexa. Hay otros que hacen así, aunque no crean. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, aquí ya tengo una pendiente de 6,4%. Si se han dado cuenta o si se recuerdan, nosotros para la visualización del perfil en la visualización de las progresivas, en la parte inferior, está cada 200 metros las principales. ¿Está bien? Entonces, cada línea eh, vertical que nosotros tenemos son una distancia de 200 metros. ¿Está bien? Entonces, yo tengo una pendiente de 6,4 metros en una distancia de 2, 4, 6, 8, 10, 1 kilómetro. ¿Está bien? Para los que han viajado, cuando hemos ido o hemos partido hacia Chayapata, hay un sector que el bus básicamente ha flaqueado, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nuestro diseño de alineamiento vertical tiene este comportamiento. Tiene una pendiente máxima, está trabajando con una pendiente máxima en una longitud bastante larga. Eso hace que el motor de nuestro vehículo se sobrecaliente, haciendo que pierda la fuerza necesaria para poder recorrer todo ese tramo. ¿Ya? Entonces, la ABC de igual forma nos recomienda o nos da para para pendientes longitudes críticas. ¿Está bien? Tenemos, eh, por ejemplo, para una pendiente de 6%, la longitud crítica no debería ser mayor, bueno, no debería ser, no debería superar a los 500 metros alrededor. ¿Está bien? Porque a partir de eso ya el vehículo empieza a perder fuerza, el motor se empieza a sobrecalentar,
haciendo que el vehículo en un determinado lugar tienda a detenerse. Entonces, en nuestro diseño, vamos a ver, vamos a utilizar esta opción, la de introducir puntos de inflexiones verticales, PDI. Entonces, lo que yo puedo hacer, uno, introducir un punto ahí, ya mi distancia es más corta, quizás puedo introducir otro punto ahí, mis distancias ya se están cortando, y tengo 2, 4, 6, con una pendiente de 6, 5 puntos, 67. De igual forma tengo que introducir una curva en ese sector. Aquí tengo los 4.800 metros, una pendiente del 4%. Mm, Está dentro de la norma, sí, pero si yo deseo, puedo aumentar una curva más. Bien. Entonces, cuando nosotros tengamos, o para diseñar un alineamiento vertical con una pendiente máxima, tenemos que cumplir este criterio, que antes y después de la pendiente máxima, me refiero a las rectas, las pendientes tenían que ser un poco menores a la pendiente con la cual, en este caso, el 7.88. Obviamente, esta pendiente no es apta para un diseño, ¿no? No es recomendable. ¿Qué es lo que yo hago? Veo y verifico, tal vez 6, 6, 6, puedo ir moviendo, ¿no? De esta forma puedo ir trabajando. Hago que la pendiente anterior de mi pendiente máxima sea menor y de igual forma la que le consigue. Esto hace que voy a bajar un rato este lugar, tal vez un poco más. Bien, yo estoy trabajando con una pendiente de 8, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer mi vehículo? En esta parte, aunque la pendiente es un poco elevada, va a adquirir un poco de fuerza. En una distancia no más de 200 metros, 300, perdón, un poco el vehículo va a hacer esfuerzo en la subida. Ya casi llegando a la siguiente recta, mi vehículo va a volver a recuperar esa fuerza porque mi pendiente ya es relativamente baja con la máxima que inicialmente tenía, ¿no? Entonces aquí el vehículo toma un poco de fuerza. Entonces, cuando yo presento un diseño con una pendiente máxima, tengo que ver que la recta anterior y la recta posterior tengan pendientes relativamente bajas con o respecto a la pendiente máxima en ese tramo. ¿Está bien? Listo, yo tengo aquí una, dos, tres. Dato importante, en este diseño o para el diseño de alineamiento vertical, ustedes tienen que tomar no más un corte de 6 a 7 metros y un relleno pondremos un relleno de 3 a 5 metros, ¿está bien? O hasta 5 metros y un corte de hasta 8 metros, ¿ok? Obviamente esto en la vida profesional no se va a tomar muy en cuenta. Hay cortes que superan los 30 metros, hay cortes de 20 metros. Obviamente ese diseño, dependiendo del tipo de suelo, se diseña bien sea con banquinas o bien el talud, si es un terreno semiduro, el talud es netamente cero, ¿no? Entonces eso ya depende a la vista, ¿está bien? Nuevamente aquí tengo una pendiente máxima para la subida, tengo que ver, uy, que mi distancia sea un poco corta, ¿no? Listo, voy viendo, tengo una pendiente de 5, ¿está bien? Una pendiente de 3. Listo, entonces ese llegaría a ser mi diseño de mi alineamiento vertical. Voy a modificar un poco lo que son las bandas. Voy a selecciono, clic derecho y voy a las propiedades, ¿no?
Entonces yo tengo aquí varias opciones, la información, estación, elevaciones, perfiles y las bandas. ¿Está bien? Como ya les he pasado una plantilla, ya tiene los estilos y las etiquetas incorporadas. En este caso quiero añadir una banda en el alineamiento vertical. Yo tengo solamente una opción, añado la separación de banda a banda, quiero que sea cero. Aquí me muestra los datos de las progresivas, las elevaciones del terreno y la elevación de la rasante, que yo lo voy a ir modificando al alineamiento que yo creamos. ¿Está bien? De igual forma, el perfil, la geometría vertical, lo voy a modificar y quiero que me muestre del alineamiento que yo creo. Listo, tal vez esto lo voy a ir cambiando a este sector. ¿Bien? Esto, porque se ha desconfigurado, ¿no? Se ha desaparecido. No se asusten. Selecciono, clic derecho, propiedades. Solamente se ha deseleccionado. En el alineamiento horizontal, quizás quiere esto, aceptamos, aceptamos, aceptamos. Listo. Ahora, en el alineamiento horizontal, lo que yo quiero saber son las longitudes de las rectas, longitudes de las espirales, longitudes o radios, si ustedes quieren, de mi curva circular. Eso yo lo puedo ir modificando. Voy a nuevamente a propiedades, me voy a este sector, selecciono y editar. También me voy a bandas. En este sector, lado izquierdo, yo puedo modificar lo que es la parte izquierda, el título de mi banda. En la parte derecha yo puedo modificar lo que son los valores que me está mostrando, tangente, curva, espiral y puntos de intersección. En este caso la tangente, yo voy a componentes, una altura del texto quiero que sea 3.5, solamente quiero que me muestre la longitud de las tangentes. Como el valor está bien, aceptamos de las curvas de la misma forma, 3.5, le voy modificando, solamente quiero que me muestre el ángulo delta, no, el radio, un poco, si ustedes desean, solamente quiero que me muestre la longitud. Aceptamos de las espirales de igual forma. Está bien, a todo el texto 3.5, el parámetro plano que tengo hecho solamente las longitudes. Aceptamos, aceptamos. eh, Esto creo que es 5. Listo. Mm, aceptamos, aceptamos, aceptamos. Listo, si se dan cuenta, se ha eliminado. Esto es lo que tengo que modificar. El título, ¿no? De mi banda. Entonces, edito. Aquí. Tengo que ver una separación tal vez de 10, un alto de 15, 20 y un ancho de 40. Creo que es. Vamos a probar esos valores. 40, 50 debe ser. Vamos a ver con esto. 50, 25, 10. Aceptamos. Aquí es 50. Listo. Aceptamos, aceptamos, aceptamos y aceptamos. Ya. Estamos de una manera más presentable, ¿no? Obteniendo los datos,
de lo que deseo mostrar en mi visualización de perfil, ¿no? Entonces, ahora lo único que nos queda es incorporar el, las curvas cóncavas y convexas. ¿Está bien? Ya. Entonces, para ello, mm, inicialmente yo tengo que sacar los datos de las pendientes, obtener los datos para poder diseñar mis curvas, ¿no? Primeramente tengo que calcular la distancia de visibilidad de parada. Con la distancia de visibilidad de parada, dependiendo de qué tipo de curva es, tengo siempre, tanto para la cóncava y la convexa, dos criterios, ¿no? Uno, cuando la longitud es mayor al DBP y otra cuando la longitud es menor al DBP o distancia de visibilidad de parada. Entonces, cualquiera de los dos que cumpla, obviamente, un tercer criterio que tengo que añadir es la longitud mínima de las curvas. Eso va a ser velocidad de proyecto dividido entre 2, creo. Entonces, si las longitudes van dentro del parámetro de la longitud menor, entonces adopto y tomo ese valor. ¿Está bien? Para que me entiendan, nos queda 2 minutos. Tal vez una sesión más. Solamente nos falta el diseño de las curvas verticales y la exportación, obviamente, de la exportación de los datos. ¿Está bien? Entonces, de igual forma, esto tienen que realizarla por las dos alternativas simplemente, perfil longitudinal. Y los datos que me están mostrando en las bandas, obviamente, tienen que ser a mano. También las elevaciones. Cuidado que estén presentando de otra manera. ¿Está bien? Todo eso a mano. Hasta esta parte, eh, ¿se está entendiendo alguna pregunta, duda que tengan? Tal vez se acaba esta sesión y en la siguiente sesión vamos a iniciar con el diseño de las curvas verticales. Y ahí, hasta ahí creo que es su segundo avance. Progresivas elevaciones en los puntos PI del trazado del alineamiento vertical. Entonces, estos datos los vamos a obtener más adelante. Evaluación para evaluación funcional de alternativas del trazado. Esto les estaré explicando hasta mientras. Tiene que ver nuevamente un análisis del método de Bruce. En este caso, para el alineamiento vertical. ¿A qué se refiere? Se hacía, o bueno, se hace, el ingeniero les va a explicar nuevamente en clase, nuevamente como hemos hecho en alineamiento horizontal, ¿no? Trazamos rectas, entre nuestro terreno, visualización del terreno, y la obtención de los datos, bueno, que nosotros tengamos realizando ese diseño, hasta finalizar, ¿no? La obtención de esta línea en blanco que he realizado, la obtención de los datos, con esos datos tengo que realizar el análisis de
Ya. Mm, Recording in progress. Listo. Entonces, como ya os había dicho, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Estableciendo parámetros de luz por este punto, para el 5.19, lo que ustedes van a hacer directamente del alineamiento que nosotros hemos realizado, obtener lo que son la distancia horizontal, elevaciones y el desnivel. Con esos datos podemos hallarla de los PDI, en este caso directamente la. Con eso van a hacer el análisis de métodos de luz para el alineamiento vertical, lo cual no va a ser mucho. El más largo creo que será pues, 15 puntos, 20, ¿está bien? Entonces, diseñamos el alineamiento vertical. Lo que yo tengo que considerar es la separación de cada tramo a tramo. En este caso, el primer tramo estoy trabajando con una velocidad de 40. El segundo tramo estoy trabajando con una velocidad de 45 y el tercero una velocidad de 50. Recording stopped. Ya. Ya se ve la pantalla, ¿no, chicos? Una disculpa, se me ve el internet. Recording in progress. Ya. Entonces, el alineamiento vertical, como se había indicado, nosotros estamos trabajando con tres tramos y cada tramo con una velocidad de proyecto. ¿Está bien? Entonces, en las bandas, en el alineamiento horizontal, vamos a encontrar un punto de separación de una recta. ¿Está bien? Con una línea vertical. En este caso,
En esta recta nos muestra dos distancias horizontales, una de 10 y otra de 38. Esa es la distancia que existe entre estas dos rectas, desde el punto de control número 1. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿dónde está? Hasta aquí es donde yo voy a trabajar mi alineamiento vertical con la primera velocidad de proyecto. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante que les había recomendado que en los puntos de control no tiene que haber curvas. Sí o sí tiene que pasar hacia el punto de control. ¿Está? Porque aquí ustedes no van a saber identificar hasta dónde tienen que trabajar con la velocidad del proyecto. ¿Ok? Otra consideración que tienen que hacer para el diseño de lineamiento vertical es, bueno, esto es, mm, no es tan obligatorio, ¿está bien? Pero se toma en cuenta. El diseño de nuestras curvas verticales básicamente bien caigan en las rectas de alineamiento horizontal o bien en las curvas simples. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ubicamos en espirales o en medio de una curva y una espiral, el replanteo en campo imposible no va a ser, pero un poco difícil sí, ¿no? Porque vamos a tener que trabajar con dos aspectos, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. Cosa contraria va a ser cuando nuestras curvas verticales se encuentran en rectas, ¿no? Entonces, ese diseño, pues, podemos aplicarlo, tomar en cuenta, ¿no? De diseñar y mover un poco más donde se encuentran mis curvas, donde se encuentran mis rectas, ¿ya? Donde se encuentran mis rectas y así, ¿no? Para todas las curvas verticales. Lo más recomendable es que se encuentren en esos sectores. No hay problema, como les digo, si se encuentran en medio de una espiral. A veces por la topografía del terreno no permite que nuestras curvas verticales se encuentren en dichos lugares. Entonces, es diseñar nomás mediante o conforme nos pide el terreno. ¿Está bien? Ya tengo ubicadas bien mis curvas verticales. Extraigo los datos, obviamente de manera gráfica puede ser. Y tengo 7.97, 5.29, 4.13. ¿Qué es lo que primero, qué es lo primero que tengo que calcular? Me voy un rato aquí. Ya he hecho el análisis de Bruce, ¿no? Ahorita vamos a explicar el 5.18. Me voy al 5.20. Uno, lo primero que tengo que calcular es el DBP de cada curva, bien sea cóncava o convexa, el valor de A. Si se dan cuenta, el DBP, en este caso I, se convierte en S. ¿En qué varía? Inicialmente nosotros esto cambiamos a la pendiente del terreno, perdón, a la pendiente máxima con la que estábamos trabajando. Pero en este caso, I es la pendiente del lanzante de ingreso. ¿A qué se refiere? Para la primera curva, en este caso netamente hablando para el primer punto de inflexión, mi S o mi pendiente de terreno va a ser la que se encuentra en el lado izquierdo, que va a ser el valor de 5.29. Para la siguiente curva, para la curva número 2, la pendiente de terreno va a ser el 7.97. Para la curva número 3 va a ser 4.3 y así sucesivamente para el DBP. El valor de A o la diferencia algebraica de pendientes simplemente es el valor absoluto entre las restas de las dos pendientes de ingreso y de salida de mi curva vertical. Entonces la pendiente de ingreso va a ser nuevamente 5.29, la de salida va a ser el 7.97. Para la siguiente curva, mi pendiente de ingreso va a ser 7.97 y la de salida 4.3. Para la siguiente curva, la de ingreso 4.13 y la de salida 3.85. Y así sucesivamente. Una vez teniendo el DDP, para las curvas
convexas, como les había dicho, tenemos dos criterios. La longitud es mayor al dBp y la longitud es menor al dBp. Entonces, para ambos criterios, el método de cálculo es distinto, pero sus variables están en función al dBp y al valor de A. ¿Está bien? Con unos otros criterios que incluyen, en este caso, como son valores absolutos, directamente estamos trabajando con fórmulas ya asumidas, ¿no? Ya. Entonces, parámetros como de la altura del ojo, la altura del objeto, dependiendo de la normativa ABC, esos ya están incluidos en la fórmula, ¿no? Entonces, directamente las asumidas para los dos criterios, tanto para cóncava y convexa, serían estos valores o estas fórmulas. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esos dos valores, obteniendo de igual forma la longitud mínima en función a la velocidad de proyecto, hallamos las longitudes de las curvas verticales. En este caso, yo ya las tengo calculadas. Y nuevamente, vamos a la opción de las herramientas, a la cinta de opciones que nos muestra, una vez seleccionando, la geometría del alineamiento vertical. Básicamente casi tiene el mismo comportamiento. Lo que a nosotros nos interesa para el diseño es esta opción. ¿Ok? En este caso, la primera curva se trata de una curva cóncava, lo cual me dice que analizando para los dos criterios, ninguna de las dos me cumple. ¿Está bien? Entonces, la longitud mínima es la que yo voy a usar. La velocidad del proyecto dividida entre 2. Mi velocidad de proyecto en el primer tramo era 40, dividido entre 2 va a ser 20. Entonces, esa es la mínima longitud que yo debo aplicar. Selecciono la opción, esta opción, crear curvas parabólicas, hijas, donde yo tengo que seleccionar la primera y la segunda entidad. Directamente yo coloco el valor de la longitud de la curva, en este caso cóncava. Como el valor mínimo es 20, yo puedo colocar quizás un valor mayor, dependiendo de las pendientes en la cual yo estoy trabajando, 30. Y eso ya depende de cada proyectista, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las etiquetas que yo he ido añadiendo de manera automática se van incorporando a medida que yo voy insertando las curvas. En este caso me da la progresiva de inicio, la elevación progresiva final y la elevación de mi curva. Una longitud de 30 metros y es SAC, que en inglés sería cóncavo. Vamos con la siguiente. Si se van dando cuenta, en las bandas, de igual forma, de manera automática, se me va incorporando un diseño de una curva, cosa que anteriormente solamente era una recta. Listo, para la siguiente, de igual forma, me dice que las condiciones para la curva convexa, en los dos casos no me cumplen. De igual forma, yo analizo la longitud mínima, que me sale un valor de 20 metros. Nuevamente yo puedo introducir el valor de 30 y ya está. Me da una longitud de 30, una curva convexa, que es crest, y las progresivas y elevaciones del inicio y final de la curva. De igual forma, para el tercero, selecciono principio y final de la entidad. En este caso, de manera automática, bueno, yo he apretado directamente Enter y el programa me la ha señalado me la ha incorporado a longitud de 60. Si esa no es el valor, nuevamente me voy a la ventana de los datos de mi alineamiento vertical.
yo me desplazo más hacia la derecha. Inicialmente los datos que me muestra son el parámetro A, las pendientes de inicio y salida, el tipo de curva que estoy trabajando y las longitudes de cada curva. Para el tercer caso, o para la tercera curva, me dice que analizando nuevamente con las pendientes que presenta tanto la tangente de entrada como la tangente de salida, las condiciones no me cumplen. De igual forma yo trato con un valor mínimo. Yo en este caso, como las pendientes son cambiantes, se le puedo dar un valor de 40. ¿Está bien? Hasta este punto es donde tengo que trabajar con la velocidad de proyecto del primer tramo. Entonces, las dos siguientes curvas me van a indicar que tengo que trabajar con una velocidad de proyecto de 45 kilómetros por hora. Entonces, yo analizando por una curva convexa, me indica que es un valor de 30 no, en este caso igual forma no cumple. Entonces yo pongo el mínimo, como es 45, puedo poner una longitud de 25, esta vez redondeando, ¿no? Listo. Para la siguiente me indica que la longitud es mayor que el de BP para la curva cóncava. Entonces ese valor, 45, añado, y para la última curva, que está directamente en el tercer tramo, me indica que tengo que trabajar con el valor de una longitud mínima. Estoy trabajando con una velocidad de 45, perdón, de 50 kilómetros por hora. La longitud mínima sería 25. También puedo poner 25, un valor mayor a E. Listo, ya tengo todos los datos de perdón, ya tengo diseñado todas las curvas de mi alineamiento vertical. Nuevamente repito, ustedes tienen que analizar inicialmente hallando la distancia de visibilidad de parada, de BP, para cada curva. ¿Ok? Analizar la diferencia algebraica para cada curva. Analizar los dos, caso 1 y caso 2, para cada curva, las longitudes mínimas y poder obtener la externa y las progresivas de cada curva. Listo, ya hemos acabado el diseño de nuestro alineamiento vertical. Entonces, ¿qué procede? Yo tengo que exportar los datos. Me voy nuevamente a Toolspace, Toolbox, y en este caso despliego la opción de perfiles. Yo voy a exportar dos, dos hojas de cálculo. La última, que son los datos de las curvas verticales. Clic derecho, ejecutar. ¿No? En este caso, para exportar, tengo que hacer lo siguiente. Solamente tengo un alineamiento. El alineamiento que tengo creado, el alineamiento vertical 0. Como exporto, selecciono, acepto y lleno primeramente la publicidad final, 12.358.21. Y después la progresiva inicial, 10. Selecciono donde quiero guardarlo, acepto y creo mi report. ¿Está bien? En este caso solamente me muestra los datos que tengo que saber de cada curva vertical. Lo siguiente que voy a exportar son los PDIs de cada estación. ¿Listo? Entonces, deselecciono y selecciono solamente el alineamiento que yo quiero exportar. Nuevamente, PDI, y listo. Esas dos, esos dos reportes voy a necesitar para el alineamiento. ¿Qué es lo que necesito? El DDP, la diferencia algebraica y las longitudes
la externa y las progresivas son los datos que me piden para, tanto para las curvas cóncavas como para las convexas. ¿Está bien? Entonces el DBP se hace de una manera manual. La diferencia algebraica se encuentra en el sector para la primera curva. La primera curva me dice que es, si nos vamos a la gráfica, una curva cóncava. ¿Está bien? Entonces, aquí directamente me da el tipo de curva inicialmente. El parámetro A, la diferencia algebraica, se encuentra en este sector. ¿Ok? Ya nos pide las longitudes de la longitud que se ha utilizado para el diseño. Está en este sector. El parámetro E, básicamente, el programa no lo exporta. No me da este dato. Entonces, la diferencia algebraica que tengo dividido entre 800 sobre la longitud de la curva vertical. Un dato, es un cálculo sencillo. Posteriormente yo tengo que calcular o hallar las progresivas inicio y final, progresiva inicio y final de mi curva. Entonces la progresiva de inicio, PVC, juntamente con su elevación, está en la parte principal. La progresiva y elevación del PBI o PIB, punto de inflexión vertical, es la que consigue. Y la última es el punto final de nuestra curva vertical o principio tangente de nuestra curva vertical. ¿Está bien? Tanto la progresiva como la elevación. Este low point es el punto más bajo o más alto de mi curva vertical, juntamente con la progresiva. Aquí me está dando grade ins, el grado o la pendiente de ingreso, grade outs, la pendiente de salida. El valor de K, que en otros casos se utiliza, pero en este caso no es nuestro caso, ¿no? Y el radio de una curva que se está utilizando. Listo. Esos parámetros es lo que tenemos al exportar las curvas verticales. 5.18, donde se encuentra. 5.18. Identificación de las progresivas y elevaciones de los puntos PIP del trazado del alineamiento horizontal. Entonces yo tengo que obtener la progresiva, la distancia horizontal y la elevación. Entonces la siguiente exportación me sirve para eso. La estación, la elevación y la pendiente. La diferencia de estaciones me va a dar la distancia horizontal que inicialmente me pide aquí. La progresiva, distancia horizontal y la elevación de cada punto, ¿no? Lo mismo me va a servir para el análisis de luz. Y eso es todo lo que tienen que hacer para su segundo avance. Obviamente que el plano, el trazado de alineamiento vertical, perfil longitudinal, tiene que estar todo lo que hemos hecho en esta ocasión. La progresiva, la elevación del terreno y la elevación del lausante, que si se dan cuenta no es el mismo valor, ¿no? De cada progresiva. El alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. ¿Está bien? De las dos mejores alternativas. Es de las tres, pero va a ser un poco largo para ustedes, entonces Recording stopped. solamente de las dos. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? Auxiliar, buenas noches. Mi consulta es respecto a la presentación de los planos. No sé si nos podría decir eso. En la presentación de los planos, el perfil longitudinal está, o tiene que ser en papel milimetrado, hojas milimetradas. La disposición es 10% en relación al eje vertical, a que me refiero, a este sector. Me voy a grep y 10%. Aceptamos. No importa el diseño que anteriormente lo hayan realizado, el programa se va adecuando en papel milimetrado. Y nuevamente tienen que plotear el plano en planta.
con el nuevo diseño, incluyendo las clotoides. Eso es en 2 hojas a 0, ¿no? Sí. Supongamos que, dime. Oxy, sobre las curvas clotoides, todavía tenemos que convertir en curvas clotoides las curvas circulares simples, porque el ingeniero estaba diciendo que la mitad nomás, creo que lo escuché una vez. No, 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 por eso, mira, yo selecciono mi alineamiento. Si estoy trabajando en Sim 3D, voy a mi tabla de datos. Yo voy a mis ángulos de deflexión, lo que inicialmente les piden la guía del proyecto. Aquí, aquí, en el punto 5.10. Aquí es donde yo voy a anotar de cada punto de inflexión su ángulo de deflexión. Entonces, ¿qué es lo que me pide o cómo es el procedimiento para poder diseñar? ¿Cómo tengo que adoptar eh, los criterios para poder convertir en curvas clotoides? Las curvas clotoides, no, te repito, son las que tienen un ángulo de deflexión mayores a 30 grados y menores a 150. ¿Ok? Entonces, todas esas curvas que tengan ese o estén dentro de ese parámetro, tengo que sí o sí convertir a curvas clotoides, curvas compuestas y demás. Ahora, las que son menores a 30 grados son las que se mantienen en curvas simples o directamente curvas espiralizadas, curvas espiral. Entonces, si yo en mi diseño tengo la mitad de curvas que presentan un ángulo de menor a 30 grados, obviamente la mitad no se va a convertir. Si la mitad presenta un ángulo de flexión mayores a 30 grados, esas curvas tengo que convertir en clotoides. ¿Para qué me sirven las curvas? O introducir las espirales en las curvas o sí, pues en las curvas. Simplemente reduce el impacto brusco que tiene el vehículo al ingresar a las curvas. En tal caso que sean curvas muy cerradas, como por ejemplo este caso. Si yo solamente trabajo con una curva simple, solamente con un radio, y no introduzco las espirales, al momento que el vehículo ingrese, va a ingresar de una manera brusca, haciendo que el vehículo pierda estabilidad, ¿no? Eso se deben fijar, ¿no? Cuando voy a una gran velocidad y quiero directamente ingresar una curva de manera brusca, el vehículo tiende a ladearse, ¿no? Entonces, para ello, se ha introducido las espirales de transición para que al momento de ingresar a la curva no sea de una manera brusca, sino tenga un cierto eh, tipo de ascenso al momento de ingresar. Por eso es más que todo. Entonces, si tu mitad de tu diseño tiene un grado de curvatura menor a los 30, entonces la mitad no se convierte, la otra mitad sí. Puede dar un tiempo a la entrega. La entrega, si bien les han escuchado al inicio, chicos, es para este domingo. Y la condición que les ha dado mediante el viaje es que la segunda entrega no se va a suspender. La tercera sí, porque es más largo. Y como sabemos, siempre el semestre se alarga. La segunda no creo. Bueno, además se está reduciendo el trabajo, ¿no? Porque se hace de las tres alternativas. En este caso ya estamos reduciendo de dos a dos alternativas, simplemente las mejores que tengan, según el análisis de Bruce, esas dos solamente tienen que realizarlas. Y no son muchos, algunos les he dicho, tenían no sé cuántas curvas, como en este caso, ¿no? Las curvas que sean posibles eliminarlas, se tienen que eliminar, obviamente, que no distorsione mucho la presentación de mi terreno.
Bueno, dudas, preguntas, hasta ahí es todo segundo avance. O sí, el perfil de una sola alternativa. De las dos. De las dos tienen que realizar. ¿Qué más? No. Bueno, dice si pueden escribir sobre no. Todo tiene que ser a mano, chicos. Si se dan cuenta, estamos, bueno, se facilita harto en cuanto a la obtención de los datos. ¿Ya? Entonces solamente tienen que transcribir lo que ya está calculado, no tienen que calcular, ¿no? En este caso, para él, la visualización del perfil no tienen que calcular nada, no tienen que ver nada, no tienen que sobreestimar algún valor y nada de eso. Es a mano, chicos. En cuanto a los valores, me refiero, ¿no? Los valores. Ya sobre estos, la visualización del alineamiento vertical, ya. Pero los valores todo tiene que ser a mano. Igual forma, en el trazado en planta, ¿ok? Lo que sí o sí tiene que estar en las etiquetas es las progresivas. Eso les va a servir bastante. Las, en este caso, yo me voy a este sector, puedo eliminar las coordenadas, aceptar, aceptar. Entonces las progresivas sí o sí tienen que estar visualizando, obviamente, a mano en mi alineamiento. Eso va a servir para el replanteo. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas? Algunas tenemos 3 minutos. Aunque sí, en cuanto al trazado en planta, ¿qué es lo que tiene que tener así en concreta parte de las clotoides más? Las etiquetas, tanto las progresivas, cada 20 metros, principales solamente mostrando de esta forma, ¿no? Y las progresivas en los puntos importantes, solamente eso. El ruteo obviamente ya lo tienen que eliminar, no tiene que estar visualizado, solamente las alineaciones. Y aunque sí, igual como están ahí, tengo que trazar con color celeste, lila, verde, así o... Claro, se tiene que poder identificar visualmente qué tipo de curva es lo que se ha diseñado, ¿no? En este Ala. caso, si es solo de un solo color, no se va a poder identificar. En este caso, mira, aquí tengo una curva simple de color verde, aquí tengo una curva espiral. Entonces, si yo cambio las espirales de color, ponte verde, no voy a saber de qué tipo de curva se está tratando en este sector, ¿no? Entonces, para poder identificar de una mejor manera, diferenciamos de cada, bueno, es mejor diferenciar de cada color, ¿no? Para no poder confundirse. ¿Qué más? ¿Algunas preguntas, chicos? Nada, ¿no? Ya, entonces hasta aquí. Eh, Pongan su nombre, por favor, en el chat antes que se acabe la sesión. Trabajan, ¿no? Con la plantilla que les han enviado. Bueno, hoy día lo hemos hecho así porque en cuestión de tiempo nos está pisando. ¿Ya?
Entonces, trabajan más con la planilla, si se han dado cuenta, ya está todos los estilos incorporados en esa plantilla. Entonces, es cuestión de que ustedes las modifiquen, trabajen con otro tipo de color, presentación y demás. Si el video nos puede mandar lo más antes posible, por favor. Sí, sí, esta noche les voy a enviar. Gracias. Además, bueno, chicos, nos vemos a la siguiente.